Hola hermanos, muy buenas noches. El día de hoy estoy grabando el devocional número 133. De acuerdo a la lectura bíblica del día de hoy, hoy tocaron cuatro grandes capítulos. No eran tan grandes, pero nos hablan de muchas cosas. Voy a tratar de escoger algunas solamente de todo lo que hemos leído para animarte a que leas también tú y Dios te pueda bendecir en algunas de ellas. Vemos cómo en el capítulo 5, una vez que el pueblo de Israel, los judíos, habían pasado el río Jordán eh, y estuvieron a salvo al otro lado del río Jordán, Dios les dice algo, Dios les ordena que recibieran la señal del pacto. Esta señal del pacto era aquella señal que Dios le dijo a Abraham, por la cual él había hecho un pacto con él para que fueran su pueblo. Consistía en circuncidarse, ¿verdad? Consistía en hacerse una circuncisión. Es interesante darnos cuenta cómo tan pronto el pueblo de Israel había olvidado esa señal del pacto, porque todos los jóvenes que salieron de Egipto, que estuvieron varados 40 años en el desierto, no habían sido circuncidados. Los que fueron circuncidados estuvieron en el desierto y perecieron por su incredulidad. Colectivamente como nación, el pueblo de Israel había atravesado la experiencia de la muerte al cruzar el río. Ahora debían aplicar esa muerte a sí mismos individualmente. ¿Y por qué digo esto? Por toda la Biblia, la circuncisión física es siempre un cuadro de una verdad espiritual. Por desgracia de los judíos, ellos le dieron más importancia al rito físico que a la verdad espiritual que se enseñaba. Quiero que recordemos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 25 al 29 dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo nos da una luz tremenda a este tema que a veces hasta difícil es de pronunciar. Si difíciles de pronunciar, a veces más difíciles de entender. Aquellos incircuncisos de los que nos habla el Antiguo Testamento que a veces no entendemos, son aquellas personas que hoy podríamos aplicar a nuestra realidad espiritual, aquellas personas que no han nacido de nuevo, que siguen muertas en sus delitos y pecados, aquellas personas de las que hablábamos hoy en el sermón, que demuestran aparente piedad, pero que realmente no han sido regenerados por el Señor. La circuncisión es un cuadro de quitarse lo que es pecaminoso y en el Nuevo Testamento se ilustra con despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? No es suficiente con decir, he muerto a Cristo. Debo hacer que esta verdad práctica en mi vida diaria evidencie que lo he hecho morir. Las obras de la carne definitivamente no manifiestan esta circuncisión espiritual o este nacimiento nuevo. El judío del Antiguo Testamento se despojaba de una pequeñísima parte de su cuerpo. Por medio de Cristo, no obstante, el cristiano hoy en día se ha despojado del cuerpo pecaminoso carnal. Esta circunstancia, esta acción de cortarse el prepucio allá en Gilgal, es una ilustración de la verdad de que cada creyente debe vivir a diario. Y como Pablo lo dijo allá en Gálatas 2:20, hoy lo quiero volver a repetir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Tenemos que vivir a la luz de esta verdad. Déjame dar una reflexión más. La nueva generación de judíos estaba cruzando el Jordán. Pero ¿sabes algo? Ellos no atacaron de inmediato a Jericó. Muchos de nosotros que hoy en día como cristianos nos hubiésemos precipitado a la batalla. Pero ¿sabes? Dios sabía que su pueblo necesitaba prepararse espiritualmente para la lucha que quedaba por delante. De modo que les hizo esperar y les permitió descansar. Y mientras lo hacían, celebraron la Pascua. Apenas hace 40 años,
esta nación fue liberada de Egipto en aquella noche de Pascua. Dios siempre está preocupado en que antes que hagamos algo espiritual y físicamente nos encontremos bien. Y la única forma de hacerlo es poniendo nuestra confianza solamente en Cristo. Vemos después un montón de lecciones claras que se nos vienen dando en todo este capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 5, que es prácticamente cómo pasan el río Jordán. No puede haber conquista, hermanos, sin la muerte a uno mismo. No puede haber victoria sin haber muerto a nosotros mismos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ellos estaban muriendo a sí mismos e identificaron sus vidas eh, eh, con unas nuevas criaturas. Hoy en día tú y yo identificamos nuestras vidas en Cristo Jesús y la Biblia dice que somos nueva criatura. ¿Cómo lo hicieron ellos? Acuérdate que ayer el hermano Ángel nos decía que al cruzar el Jordán, ellos edificaron, levantaron 2 monumentos de piedra como testimonio, ¿verdad? Y antes de que los judíos pudieran lograr la victoria sobre el enemigo, tenían que experimentar la victoria sobre el pecado y ellos mismos. Mucho aprendizaje en este capítulo 5, pero pasando al capítulo 6, vemos también cosas muy interesantes. Y quiero hablar muy brevemente de esta. ¿Qué pasó en el capítulo 6? ¿Qué nos habla Josué capítulo 6? Nos habla acerca de la toma de Jericó. ¿Cómo es que se da esta circunstancia? Y voy a definir 4 cosas. Esto va a ser lo último que voy a hablar. No voy a hablar de los 4 capítulos, sino aquí nos ponemos a hacer una predicación. Y quiero resaltar algo que es evidente en el pueblo de Israel. En primer lugar, déjame decirte que el pueblo de Israel tuvo paciencia y tuvo fe. ¿Podría Dios entregar la ciudad a Josué en el primer día? Sin duda podía y lo hizo. Pero ¿sabes algo? No lo hizo en el primer día, lo hizo en un día, pero no lo hizo en el primer día. El requisito que Dios le puso a Moisés era que marcharan 6 días alrededor de los muros, durante los cuales a la gente no se les permitía hablar. Fue un gran medio de disciplina para la nación. La fe y la paciencia siempre van juntas, hermanos. Mantener silencio y esperar en el tiempo designado por Dios también requería de disciplina. Fíjate cómo en Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2, te voy a recordar lo que dice Santiago 3, 1 y 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Estos versículos nos enseñan que la gente que puede controlar su lengua es madura en fe. Primera característica que tuvo el pueblo de Israel al conquistar o al ganar la victoria sobre Jericó, fueron pacientes y tuvieron fe. En segundo lugar, tuvieron confianza en Dios para lo imposible. ¿Quién ha oído de tomar una ciudad tomando, no sé, haciendo ruidos y gritando como locos? Nadie. Militarmente esta era una estrategia que no tenía sentido. ¿Sabes una cosa? Dios estaba con ellos. Y Dios estaba buscando que su pueblo le fuese obediente y confiara en él. ¿Y sabes algo? El pueblo de Israel no venció a nadie. Quien lo venció fue el Señor. Con Dios, hermanos, todas las cosas son posibles. Tenemos que confiar en Dios para lo imposible. Un detalle más que vemos en esta conquista de Jericó es que obedecieron a Dios en cada detalle, aún en el más absurdo de ellos. Ya vimos que habían dado vueltas durante 6 días y en el séptimo día tocaron trompeta, hicieron ruido y gritaron. ¿Sabes qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Que todo el botín de la ciudad debía ser dedicado a Dios. Debía matarse a los animales y a todos los ciudadanos que vivían en Jericó. Y Rahab y su familia debía salvárseles la vida. ¿Sabemos por qué? Porque ella protegió a los testigos cuando fueron y cruzaron del otro lado de los muros. Algunas veces obedecemos a Dios antes de la batalla, pero algunas veces no lo hacemos. A pesar de una advertencia clara de Dios, lo desobedecemos. Y sabes, el capítulo 7 habla acerca de la desobediencia. Una persona llamada Acán desobedeció a Dios y Dios tuvo que disciplinar al pueblo de Israel.
¿Sabes? Dios les dio la victoria a los judíos, una victoria total sobre una ciudad que confiaba en sus murallas y en todo lo que había construido, pero no se las dio porque fueran buenos o porque fueran aptos para la batalla. Se las dio por el simple hecho de que confiaron en su palabra. Y hoy yo quiero decirte y llamarte a la reflexión, y con esto cierro el devocional del día de hoy. ¿Estás confiando en la palabra de Dios? ¿Qué impide que estés depositando tu confianza en lo que Dios dice en su palabra? Fíjate que al leer el libro de Hechos, tú y yo podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Dios conquistó una ciudad tras ciudad por fe, pero no lo hizo peleando batallas, matando gente, no lo hizo derrocando reyes, lo hizo a través de la predicación del Evangelio. Incluso la poderosa ciudad de Roma, hermanos, cayó ante el poder del Evangelio. Hoy en día, tú y yo seguimos siendo el pueblo de Dios y necesitamos de nuevo aprender cómo poder capturar ciudades. Y el día de hoy, en este capítulo, hemos aprendido cómo hacerlo. Ser fieles, ser obedientes, esperar, tener paciencia, confiar en Dios para poder lograrlo. Vas a, vas a darte cuenta cómo en el capítulo 7 se da este pecado de Acán y cómo en el capítulo 8, después de un proceso bueno, mismo capítulo 7, después de un proceso de disciplina, destruyen otra ciudad y después de eso viene ¿cómo te puedo decir? Un engaño. El pueblo de Israel son engañados. Pero de eso no voy a hablar yo. De eso no voy a hablar yo. De eso quiero que tú, el Señor, te hable a ti a tu corazón. Hermanos, los seguimos animando a leer la Biblia. No dejen de leer la Biblia. Hermanos, ya vamos en el libro de Josué. Estamos en nuestro día 71 de lectura bíblica. Ya faltan menos de 300 días para que terminemos y es una gran bendición que lo estemos haciendo juntos. Le pido a Dios que bendiga a cada uno de ustedes, les ayude en su semana y que puedan ser bendecidos a través del estudio y la meditación en su palabra. Que reciban un fuerte abrazo de nuestra parte y que Dios les bendiga.